Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine nacionalizado argentino en 1923. Es el más conocido representante del género en la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción, fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX, por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. La hipótesis uruguayista sostiene que nació en Tacuarembó, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. La hipótesis francesista sostiene que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. Falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. La persona y la imagen de Gardel han sido objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia. En 2003 la voz de Gardel fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Al mismo tiempo, se hace alusión a su voz y su recuerdo con la frase "cada día canta mejor". Biografía. Infancia y adolescencia. La fecha y el país de nacimiento de Gardel está sujeto a controversias históricas. Para la hipótesis uruguayista nació en Tacuarembó entre 1883 y 1887, mientras que para la hipótesis francesista nació en Toulouse en 1890. Como consecuencia de dichas discrepancias, cada una de las hipótesis sostiene relatos diferentes sobre los hechos de su infancia y adolescencia. Para la hipótesis francesista Marie Berthe Gardes, cuyo nombre castellanizado fue Bertha Gardés, fue la madre biológica de Charles Romuald Gardes, cuyo nombre fue castellanizado en Buenos Aires como Carlos Gardés y que luego él mismo transformó en Carlos Romualdo Gardel. En esta versión, Gardel habría estudiado en el Colegio Salesiano Pío IX de Buenos Aires, donde permaneció pupilo en 1901 y 1902 y fue compañero de coro de Ceferino Namuncurá, futuro beato argentino. La hipótesis uruguayista sostiene que Marie Berthe Gardes obró como madre adoptiva de Carlos Gardel y que Charles Romuald Gardes fue un hijo biológico de Berthe, menor que Carlos. La Junta Departamental de Montevideo reconoció oficialmente la asistencia de Carlitos Gardel a la Escuela de Segundo Grado de Varones del barrio Palermo de Montevideo entre los años 1891 y 1893. Ambas hipótesis coinciden en el hecho de que Gardel fue abandonado por su padre y que vivió en Buenos Aires al menos desde 1893, en habitaciones de conventillos que compartía con su madre, aunque con intermitencias que varían según el historiador. Recién en 1927 Gardel comprará una casa en el barrio del Abasto, donde se mudará con su madre. Ambas hipótesis coinciden también en que el joven Gardel, durante la primera década del siglo XX, pudo haber tenido conductas y frecuentar ámbitos ubicados en los márgenes de la legalidad, de lo que dan cuenta prontuarios policiales de 1904 y 1915 que lo mencionan y cuyas huellas digitales coinciden con las de él, como probó una investigación realizada por el criminólogo Raúl Torre y el médico forense Juan José Fenoglio. Inicios artísticos. Durante su infancia y adolescencia, Gardel vivió en paupérrimas casas de inquilinato o conventillos, ubicados en el barrio de San Nicolás, primero en Uruguay 162 y luego en Corrientes 1553. Con sus primeros ingresos como músico profesional en 1914 se mudó, siempre con su madre, a un departamento modesto en Corrientes 1714. La pobreza extrema y las condiciones de vida degradantes de los conventillos porteños en la época de la gran inmigración han sido estudiadas en obras sociológicas, y representadas en obras artísticas, como el conventillo de la Paloma. Su amigo y chaafe Antonio Sumaje ha contado que cuando Gardel ya era una estrella solía pedirle que le llevara a los conventillos en los que había vivido de niño, en especial al de Uruguay 162, donde se bajaba y se quedaba mirando la fachada.
El barrio en el que Gardel se crió es la zona de los teatros porteños que tiene su eje en la calle Corrientes, luego transformada en avenida. Eso le permitió desde muy chico estar en contacto con el mundo teatral. Su madre trabajaba planchando ropa, a veces para algunos de esos teatros, y él mismo fue reclutado por un personaje conocido como Pata Santa, que organizaba claques de aplaudidores en los teatros, cobrando dinero por prestar ese servicio. Con la troupe de animadores de Pata Santa, Gardel fue claque, utilero y comparsista, a cambio de poder asistir a los espectáculos y recibir entradas. De esta manera logró estar en contacto con actores y cantantes, de quienes imitaría los ejercicios de vocalización y otras conductas que serían de importancia para su futura formación artística. Así, entre muchos otros empleos informales, se desempeñó como tramoyista en el Teatro de la Victoria, donde escuchó al zarzuelista español Sagi Barba, con quien incluso llegó a tomar sus primeras lecciones informales de canto, y en 1902 pasó al Teatro Ópera, donde conoció al barítono italiano Tita Ruffo. En esa época, siendo ya un adolescente, comenzó a frecuentar el barrio del Abasto, un barrio popular recién organizado alrededor del entonces Nuevo Mercado, abierto en 1893. Gardel fue invitado por un grupo de jóvenes a integrarse a la barra del Café O Rondeman, que estaba en Agüero y Humahuaca. El café era propiedad de los hermanos Traverso. Estaba administrado por el primero de ellos, el gordo Gigio Ollillo, que establecería con Gardel una relación de gran afecto mutuo, con características paterno-filiales, al punto que cuando aquel falleció en 1923, Carlos fue uno de los que sostuvo el féretro. Los hermanos Traverso, liderados por Constancio, dominaban políticamente el barrio del Abasto, en nombre del Partido Autonomista Nacional, el partido conservador fundado por Julio Argentino Roca que gobernó sin alternancia el país, sobre la base del fraude electoral, entre 1874 y 1916. El joven Gardel fue un protegido de los hermanos Traverso, que valoraron desde un inicio la calidad de su canto de gran importancia para organizar la sociabilidad popular, y promovieron su actuación tanto en el bar O Rondeman, como en los comités conservadores del barrio, de otras zonas de la ciudad, e incluso de Avellaneda, donde se relacionó con el hombre fuerte del conservadurismo bonaerense, Alberto Barceló, y su famoso matón, Ruggierito. Gardel comenzó a cantar semiprofesionalmente en el Café de los Traverso y en el Comité Conservador de Anchorena 666. Años después, en 1927, se mudó con su madre a una casa que compró exactamente a la vuelta del comité, actual Casa Museo Carlos Gardel. En esa época el canto popular estaba dominado por el arte de la payada, cuya figura máxima era Gabino Ezeiza. Gardel no tenía habilidad para inventar sus propios versos a medida que cantaba, que era la característica decisiva para el éxito de los payadores, pero la calidad de su voz le fue abriendo camino poco a poco. Gardel nunca fue payador, él era cantor, dice el historiador Pablo Taboada. De esa época viene la relación de Gardel con la payada, en especial con José Bettinotti, a quien se le atribuye haberle puesto el apodo del zorzalito, o zorzal criollo, es decir, el nombre de uno de los pájaros característicos de la región pampeana, como es el zorzal, destacado por la belleza de su canto. Uno de los primeros temas que grabó Gardel fue, Pobre mi madre querida, la canción más famosa de Bettinotti. También de esta época viene la relación con el payador Arturo de Nava. En 1922, el dúo Gardel-Razzano grabaría la obra más famosa de Nava, El carretero, que se convirtió en el principal éxito de Gardel en su primera gira a Francia y que luego fue incluida entre los famosos cortos cinematográficos musicales realizados en 1930, donde Gardel aparece hablando con el payador, ya en el momento de decadencia de su carrera, quien le agradece el hecho de cantar su tema. Durante toda esa primera década como cantor, Gardel nunca cantó un tango, aunque lo bailaba. Construyó su estilo de canto a partir de la payada y las canciones camperas, pero también de la canzoneta napolitana y la ópera. En 1910,
siendo todavía desconocido para el público, cantó una noche para una tertulia habitual de yaquis y cuidadores de caballos de pura sangre en la confitería La Fracenda, en el Bajo Belgrano, con motivo de haberle apostado a una yegua que ganó la carrera, obteniendo una importante ganancia. En 1936 un tal Laureano Gómez, que estuvo presente aquella noche, publicó un relato acerca de la presentación de Gardel. Para la segunda década del siglo XX, Gardel era habitualmente referido como el morocho del abasto. El dúo Gardel-Razzano. A comienzos de la segunda década del siglo XX se encuentran Carlos Gardel y el uruguayo José Razzano, el oriental. En sus memorias, Razzano ubica ese encuentro en 1911, en la casa de un amigo ubicada en la calle Guardia Vieja, a pocos metros del mercado de Abasto. Años después esa parte de la calle, entre Llanjaures y Anchorena, será renombrada como Pasaje Carlos Gardel. Gardel ya había empezado a cantar a dúo con Francisco Martino, sumándose Razzano y poco después el cuyano Saúl Salinas. Lo cierto es que los cuatro se mantuvieron vinculados, cantando alternativamente en dúo, trío y cuarteto, en diversos barrios y ciudades de Argentina de manera semiprofesional, hasta que poco a poco fue decantando el dúo Gardel-Razzano, estableciendo su barra de amigos y su base artística en el Café de los Angelitos, un punto intermedio entre el Abasto donde paraba Gardel y Valvanera Sur, donde estaba ubicado el Café del Pelado de Moreno y Entre Ríos, en el que paraba Razzano. En ese periodo la Casa Tagini, que tenía la representación de Columbia Records y se había convertido en la principal empresa discográfica de Argentina, contrató a Gardel para grabar en 1912 7 discos dobles con canciones de su elección, que son lanzados al mercado en 1913, cuando todavía era un desconocido. Esos discos son la primera constancia de la presentación del joven cantor con el nombre de Carlos Gardel. Los 7 discos fueron los siguientes. T594, La Mañanita, estilo Barra, Me Dejaste, estilo. T595, Mi Madre Querida, estilo Barra, Es en Vano, canción. T637, Pobre Flor, estilo Barra, La Mariposa, estilo. T638, El Almohadón, Vals Barra, Brisas de la Tarde, canción. T728, El Tirador Plateado, estilo Barra, Yo sé hacer, cifra. T729, Mi China Cabrera, estilo Barra, Pobre Madre, estilo. T730, El Sueño, estilo Barra, A Mitre, Vals La Expresión, estilo, es la que se utilizaba en la época para referirse a los ritmos camperos y rurales. Por esa razón los cantores como Gardel eran llamados, estilistas. Algunas décadas después, en Argentina comenzó a usarse la expresión, folclore, para denominar a esos géneros musicales. En el repertorio elegido por Gardel se destaca, Mi Madre Querida, canción emblemática del payador José Bettinotti y 6 poemas musicalizados de Andrés Cepeda, un poeta asesinado 2 años antes y acosado por la policía debido a sus ideas anarquistas y su condición homosexual, que conmovía la sensibilidad del joven Gardel. El resultado comercial no fue el esperado y Gardel debería esperar hasta 1917 para volver a grabar nuevamente. En 1914 Gardel y Razzano fueron contratados para cantar en el suntuoso cabaret Armenonville de Buenos Aires, por un caché de 70 pesos la noche, una suma inesperada que Gardel pensó inicialmente que era la retribución quincenal. Gobello considera que esa fue la primera actuación profesional de Gardel. El éxito de sus actuaciones en el Armenonville le abrieron al dúo las puertas hacia los grandes escenarios del espectáculo porteño. Pocos días después, el célebre Pablo Podestá los contrataba para cantar durante 2 semanas en el espectáculo que estaba por estrenar en el Teatro Nacional, su primera actuación en la calle Corrientes. Años después, en una carta a Razzano escrita desde París, Gardel recordaría aquel debut en el Armenonville del siguiente modo. 1915 fue un año complejo para Gardel, en el que las dificultades del pasado y los éxitos del futuro parecieron confundirse.
A mitad de año fueron contactados por el empresario uruguayo Manuel Barca, que había ido a Buenos Aires para contratarlos para actuar en Montevideo. Los jóvenes recibieron la oferta incrédulos e inseguros. El destacado historiador montevideano Julio César Pupo cuenta del siguiente modo aquel encuentro. Montevideo los recibió como si fueran celebridades, con la ciudad empapelada con sus retratos y un programa de actividades que incluía ser recibidos en el puerto, llevados a desayunar, entrevistas con la prensa y una actuación reservada para personas influyentes. El 18 de junio de 1915 debutaron en el Teatro Royal, con lleno completo, y por primera vez el público les pidió que repitieran los temas al grito de «Tócate otra, Carlitos». Dice Pupo que al terminar la función Gardel se puso a llorar de emoción en el camerino. Desde entonces Gardel se sentiría en Montevideo como en su propia casa, con su propia barra de amigos, volvería a cantar una y otra vez y al final de sus días mandó a construir una vivienda en la que no llegó a vivir debido al accidente que le costó la vida. Pocos días después, su condición de indocumentado lo llevó a proporcionar datos falsos para obtener documentos que le permitieran viajar a Brasil, en una gira de la compañía dramática rioplatense encabezada por Elías Alippi, en la que al dúo le correspondía realizar el fin de fiesta. En el barco conoció al tenor de ópera napolitano Enrico Caruso, quien elogió la voz de Gardel, pero la presentación de la compañía en Sao Paulo y Río de Janeiro no pudo superar la barrera del idioma, aunque la actuación del dúo recibió elogios de la prensa brasileña. Para mal de males, Gardel fue detenido por la policía brasileña al haber sido encontrado en compañía de delincuentes argentinos que se habían establecido allí. Del expediente formado para tramitar la documentación, surgió también que Gardel tenía antecedentes como estafador de poca monta por realizar cuentos del tío. Estos datos bloquearían años después el proyecto de nombrar a la avenida Corrientes con su nombre. En el barco de regreso de Brasil Alippi le ofrece al dúo participar de una nueva producción de Juan Moreira, famosa obra fundacional del teatro argentino, estrenada exitosamente el 12 de noviembre siguiente en el Teatro San Martín. Los Gardel Razzano cantaban en una siempre celebrada escena musical en una pulpería en la que baila Moreira, estrenando en esa oportunidad la cueca, Corazones partidos, de su excompañero Saúl Salinas. En esa ocasión el dúo fue acompañado por 20 guitarristas, encabezados por José Ricardo y Horacio Pettorossi. La diferencia de calidad los llevó a contratar desde entonces a Ricardo como guitarrista permanente del dúo, en tanto que Pettorossi integraría el grupo de guitarristas de Gardel en los años 30. Antes de finalizar el año, en la noche del 10 al 11 de diciembre de 1915, recibió un balazo en un confuso episodio. El hecho sucedió durante un altercado en la calle luego de celebrar su cumpleaños en el Palais de Glace, cuando estaba acompañado por los actores Elías Alippi y Carlos Morganti. Para entonces Gardel ya era conocido y el hecho apareció en la crónica policial de los diarios La Prensa y La Razón, donde se señaló que los agresores fueron un tal Roberto Guevara, el autor del disparo, y Moreno Gallego Serna, probables matones del bajo mundo, este último mencionado por Eduardo Aroulas al dedicarle su tango, Suipacha. Las causas y sucesos posteriores a la agresión permanecen confusos. Su amigo Edmundo Guibourg relata que luego del ataque Gardel fue a Tacuarembó para recuperarse, donde se encontró con el hermano menor del caudillo Traverso, Cielito Traverso, escondido allí por haber asesinado a un hombre en el cabaret Armenonville. También se ha difundido la información falsa de que el matón Roberto Guevara era en realidad Roberto Guevara Lynch, tío del todavía no nacido Che Guevara y miembro de una rica familia porteña. Finalmente, al morir Gardel, la bala aparecería en su autopsia, dando pie también a la hipótesis sobre un enfrentamiento armado en el avión que habría causado el accidente que le costó la vida. En la segunda década del siglo XX el mundo del espectáculo porteño se caracterizó por una enorme difusión del variété, una modalidad surgida en Francia y tomada de España, que consistía en una sucesión de actuaciones cortas, de los más diversos tipos. Luego de iniciarse en 1916, durante la temporada veraniega de Mar del Plata, a mitad del año son contratados para presentarse en el Teatro Esmeralda, ubicado a metros de la famosa esquina tanguera de Corrientes y Esmeralda,
y a principios del año siguiente debutan también en el vecino Empire Theatre, de la calle Corrientes y Maipú, dirigido a un público de mayor poder adquisitivo. El éxito fue consagratorio y sus actuaciones se extenderían en ambos teatros por 6 años. En esa primera época, la actuación del dúo Gardel-Razzano alternaba temas cantados como solistas y temas a dúo. El famoso folclorista Osvaldo Sosa Cordero recuerda haberlos visto cuando era un adolescente y contó que la presentación la abrieron a dúo interpretando Brisas de la tarde, la primera canción del dúo sobre un poema de José Mármol, tras lo cual Razzano cantaba La cifra, Entre colores, una de las canciones con la que se lo identificaba. Luego cantaron a dúo, Cantar Eterno, de Villoldo, y El gato, El sol del 25. Los favoritos de Gardel para cerrar eran 2 canciones sobre caballos, La gran pasión de Gardel, El moro, y El pangaré. Precisamente, en el suceso en el que fue baleado, el pistolero había gritado, «Ya no vas a cantar más el moro». Simultáneamente, Gardel volvería a grabar y ya no dejaría de hacerlo en adelante. Vencido el contrato leonino con la discográfica Tajini Columbia, llega a un acuerdo con la empresa de Max Glucksmann, bajo sellos como Disco Nacional y Odeón. El contrato establecía un monto de 4 centavos por disco vendido. En esos discos de 1917 el dúo grabó su repertorio, entre ellos, Mi noche triste, el primer tango que grababa Gardel. Los discos se vendieron masivamente, en cantidades que superaban las 50.000 unidades de cada uno, con ganancias en el orden de los 8.000 pesos por cada uno. Finalmente, Gardel coronaría ese año excepcional protagonizando la película muda Flor de Durazno, basada en una exitosa novela de Hugo Wast, que fue dirigida por Francisco de Filippis Novoa y en la que interpretó al protagonista, Fabián. Se trata de uno de los primeros largometrajes del cine latinoamericano, cuando todavía era mudo, lo que indica la visión integral del espectáculo que Gardel estaba desarrollando. Gardel estuvo a punto de abandonar la filmación, descontento con su desempeño actoral, pero fue convencido de quedarse por el director, con el argumento de incluir varias secuencias suyas cantando, argumento incierto si se tiene en cuenta que se trataba de una película muda, aunque existe información de que en 1940 fue proyectada una versión sonora de la película, que quizás incluyera esos fragmentos. Flor de Durazno fue estrenada el 28 de septiembre de 1917, con excelente respuesta del público, manteniéndose varios años en cartel y superando las 800 representaciones. La creciente preocupación de Gardel por su imagen, que tenía sus antecedentes en su famosa sonrisa y la simpatía que lo caracterizó desde un principio, se evidenciará también en las primeras fotos de estudio que comienza a encargar, sobre todo de quien se volvería su fotógrafo preferido, el hispano-uruguayo José María Silva, y en el trabajo que iniciaría para estilizar su cuerpo, teniendo en cuenta que Gardel era un hombre bajo y que en ese momento pesaba alrededor de 120 kilos. Los biógrafos Julián y Osvaldo Barsky dicen que estas conductas de Gardel indicaban su esfuerzo por construir el galán cantor, figura que lo proyectará internacionalmente. El éxito masivo del dúo y de Gardel en particular, así como su ingreso al tango, coinciden con un momento de gran importancia en la vida político-social de la Argentina, la conquista de la democracia. Las presiones políticas y sindicales habían obligado al gobierno conservador a aprobar una ley de voto secreto y obligatorio, que le dio el triunfo en 1916 al Partido Radical, un movimiento ampliamente popular que llevó a la presidencia a Hipólito Yrigoyen. Cantor de tango. En 1917 Gardel cantó y grabó un tango por primera vez. Se trató del tango, Mi noche triste, un tema musical compuesto por Samuel Castriota titulado, Lita, al que Pascual Contursi le había puesto letra. La interpretación de, Mi noche triste, por Gardel está considerada como la fecha de nacimiento del tango canción. Luego de décadas de evolución, el tango había empezado a encontrar cantores y letristas capaces de interpretar la misma cadencia emocional que ya expresaba la música y el baile de tango. El éxito del novedoso estilo del tango canción no fue inmediato. Mi noche triste,
con su letra lunfarda y su temática sobre el hombre de pueblo abandonado por su mujer, fue recibido por el público sin ningún entusiasmo desbordante. Por otra parte, los cantores puros veían con malos ojos ese lenguaje de calle y esa sensualidad prosaica y de mal gusto, que se apartaba del verdadero arte criollo. Gabino Ezeiza establecía con claridad el rechazo al tango al aconsejarle a Carlos Marambio Catán. Al año siguiente el sainete Los dientes del perro, puesto en escena por la compañía de Muño Alippi, incluyó una escena en la que la jovencísima actriz Manolita Poli cantaba Mi noche triste. El número causó sensación y fue decisivo para que tanto la obra como la versión de Gardel, lanzada en disco ese año, fueran un gran éxito. Desde entonces el sainete y el tango establecerían un vínculo estrecho, promoviéndose mutuamente. Ese año Gardel grabó otro tango, A fuego lento, también de Contursi, y poco a poco fue construyendo un repertorio integrado mayoritariamente por tangos. La voz y la manera de cantar de Gardel también fueron evolucionando a medida que se iba convirtiendo en cantor de tangos. Gardel aprovecha sus orígenes en el ámbito de la payada y su gusto por la canzoneta napolitana y la ópera, en una ciudad considerada como la más italiana fuera de Italia, en la que las personas de origen italiano, sobre todo los jóvenes, se habían vuelto el grupo étnico más numeroso, para desarrollar un canto más lento, grave, melancólico y menos ansioso, caracterizado por una interpretación emocional que lo ligaba a los sentimientos del oyente. En 1919 solo una de las 13 canciones que grabó Gardel ese año fue un tango. En 1920 ya eran 6 sobre 24 y en 1921, 8 sobre 22. Hasta que en 1922 los tangos superaron la mitad, 12 sobre 21 canciones grabadas. En ese periodo el dúo suma un segundo guitarrista, Guillermo Barbieri, y en 1923 Gardel estrena el tango Mano a Mano, con letra de Celedonio Flores, un notable poeta descubierto por Gardel en 1920, del que ya había grabado Margot. Mano a Mano se constituyó en uno de los máximos éxitos de Gardel, marcando el momento en que el tango canción terminaba de imponerse y, junto a las transformaciones instrumentales de músicos como Julio De Caro, se abría una era de plenitud para el género, la Guardia Nueva. En total Gardel grabaría 21 tangos de El Negro Cele, entre ellos El Bulín de la calle Ayacucho, Malevito, Viejo Smoking, Mala Entraña, Canchero y Pan. Flores también es autor de la letra del famoso tango Corrientes y Esmeralda, que dice, en tu esquina rea, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Por humildad, Gardel se abstuvo de cantar ese célebre tango que lo idolatraba en vida. Gardel, sin embargo, nunca dejaría de cantar los ritmos populares más variados. A través de músicos como el cordobés Cristino Tapia y el santiagueño Andrés Chazarreta incluyó nuevas canciones del folclore argentino norteño, a la vez que incorporaba cuecas chilenas, bambucos colombianos, foxtrots, simis, valses, tangos españoles, canciones en italiano, francés e inglés, y hasta una balada rusa como Sonia, compuesta por un húngaro y un judío austríaco que años después sería asesinado por los nazis en Auschwitz, o un tango con expresiones en guaraní como Los indios, de Canaro y Caruso. El investigador Félix Scolati, quien acompañó al dúo en su única gira por Chile en 1917, contó que Gardel estaba todo el tiempo buscando nuevos ritmos populares y que oía con atención lo que cantaba la gente común en las calles y las plazas, memorizándolas y tomando notas, para después identificarlas. En 1920 gestionó ante el consulado uruguayo en Buenos Aires una certificación de nacionalidad y una cédula de identidad, donde declara haber nacido en Tacuarembó, Uruguay, en 1887. En 1923, con los documentos uruguayos obtenidos, solicitó la nacionalidad argentina, que le fue concedida inmediatamente, expidiéndose el pasaporte argentino que utilizaría para viajar. España y Francia. Consolidado en su dominio del tango canción y con su dúo con Razzano en el punto más alto de celebridad en la Argentina, Gardel ya estaba en condiciones de apuntar a Europa y al mercado musical internacional creado por el disco,
mercado que en el futuro inmediato se verá amplificado por el cine y la radio. El tango venía difundiéndose como baile de moda en Europa desde la primera década del siglo XX, estallando la tangomanía poco antes de la Primera Guerra Mundial. En 1921 el italiano Rodolfo Valentino, adoptando la identidad de un bailarín argentino de tango vestido como gaucho, causaba sensación mundial con la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. España en particular tenía una historia tanguera previa incluso al tango argentino, y desarrollaría una importante vertiente autónoma del género, con epicentro en Barcelona y con canciones paradigmáticas, como Fumando Espero, del catalán Juan Viladomat Massanas, y revistas especializadas como Tango Moda. En ese contexto, Gardel estaba a punto de mostrarle al mundo un modo de cantar el tango que lo haría célebre en la historia de la música popular. En 1923 el dúo Gardel-Razzano tiene la oportunidad de realizar su primera gira a Europa, puntualmente a España, acompañando a la compañía teatral encabezada por la actriz Matilde Rivera y su esposo, el actor Enrique de Rosas. Como una estrategia escénica derivada del estereotipo internacional de la Argentina, los empresarios teatrales insistieron en que los músicos se presentaran vestidos de gauchos, aunque en Buenos Aires actuaran vestidos de smoking. Por esa razón, antes de partir se sacaron en Montevideo una nueva serie de fotos con José María Silva, disfrazados de gauchos. Debutaron el 10 de diciembre de ese año en el Teatro Apolo de Madrid, actuando con sus dos guitarristas como fin de fiesta, luego de la representación dramática que la compañía realizaba cada noche. Las críticas sobre el dúo fueron buenas y luego de 40 presentaciones y con la misión de haber desembarcado en Europa cumplida, dejaron la compañía para ir a Francia, donde conocieron París y Gardel visitó a la familia Gaards en Toulouse. En septiembre de 1925, luego de 12 años de cantar juntos y debido a una lesión de laringe de Razzano, el dúo decide separarse, pasando Razzano a ejercer las funciones empresariales. Años después, luego de un estricto trabajo foniátrico, Razzano intentaría volver al canto, pero sin mayores resultados. De ese intento final quedarían las dos últimas grabaciones del dúo, Claveles Mendacinous, de Alfredo Pelaya, y Serrana Impía, de José del Valle, grabadas el último día de 1929. Mientras tanto, ya como solista, Gardel volvió a realizar giras por Europa, actuando nuevamente en España y luego en Francia. La gira de 1925-1926, con la misma compañía teatral que la realizada 2 años antes, incluyó esta vez también a Barcelona, una ciudad que establecería un vínculo muy especial con Gardel. El éxito obtenido allí lo llevó a extender sus actuaciones de 10 días iniciales a 2 meses. En Barcelona Gardel grabó también 21 temas, incluyendo un tango que le ofreció en ese momento el pianista madrileño Teodoro Díez Cepeda, Dolor, el primero de varios tangos y canciones españolas que Gardel iría grabando en el futuro, expresión de su vocación constante de conectarse con la canción popular de cada lugar. En la gira de 1925-1926, Gardel también se presentó con un éxito moderado en Madrid y en Vitoria, en el País Vasco, donde hasta ese momento era completamente desconocido. Estando en Barcelona, Gardel grabó varios temas para el sello Odeón utilizando por primera vez la grabación eléctrica con micrófono, el cambio tecnológico más significativo hasta el desarrollo del LP a fines de la década de 1940. En Argentina, Gardel comenzaría a grabar mediante este sistema desde noviembre de 1926. La calidad de sus grabaciones mejora notablemente desde ese entonces. Los años 1926 y 1927 fueron los años en que más discos grabó, superando en ambos las 100 canciones. De los éxitos de esa época se destacan, Bajo Belgrano, y Siga el Corso, ambos de Ayeta y García Jiménez, la primera versión de Caminito, A Media Luz, Tiempos Viejos, de Canaro y Romero, así como las primeras canciones de letristas jóvenes que se volverían clásicos, como Enrique Cadícamo y Enrique Santos Discépolo. En 1927 Gardel compra para él y su madre su primera y única casa propia,
ubicada en la calle Bermejo 735, una casa sencilla en el corazón de su barrio espiritual, El Abasto, exactamente a la vuelta del comité conservador en el que comenzó a cantar. A fines de 1927 Gardel inició una nueva gira por España, la tercera, actuando en Barcelona, Madrid, Bilbao y Santander, con un éxito arrasador. Vino Gardel y supimos lo que eran los tangos argentinos, sintetizó por entonces el periodista y músico catalán Brauli Solsona. Antes de volver a Buenos Aires, Gardel pasó por París, donde cerró un contrato para presentarse en esa ciudad en el segundo semestre de 1928. Su estadía en Buenos Aires fue breve y luego de grabar varios discos, de cantar por Radio Prieto, presentarse en el Teatro Solís de Montevideo y contratar un tercer guitarrista, el indio, José Aguilar, zarpó nuevamente para Europa, esta vez con destino a París. Cuando Gardel debutó en París, el tango en Francia ya tenía más de 2 décadas de historia y, junto al jazz, era protagonista de la noche parisina. El centro de la vida nocturna en París era Montmartre y la aledaña Plaza Pigalle, y el centro de la vida tanguera era el restaurante, El Garrón, donde durante casi una década había brillado el músico Manuel Pizarro, que jugó un papel crucial promoviendo la contratación de Gardel. Sin embargo, dicen los hermanos Barsky, a todo ese despliegue tanguero de casi 3 décadas le faltaba una gran voz. Gardel y sus 3 guitarristas debutaron en París el 30 de septiembre de 1928, en una función de beneficencia en el Teatro Femina en Les Champs-Élysées y luego el 2 de octubre en el Cabaret Florida, en Montmartre. Sus presentaciones se extendieron hasta abril de 1929, actuando también en los teatros Empire y Paramount, así como en las ciudades de Cannes y Montecarlo, siendo el punto más alto la invitación a participar del distinguido evento benéfico Bal des Petits Lits Blancs en la Ópera de París. Interpretó un repertorio variado, que incluía canciones en francés, que fueron muy bien recibidas. De aquel repertorio se destacaron los tangos, Adiós muchachos, y Siga el corso, pero sobre todo la canción campera de Arturo de Nava, El carretero, que Gardel interpretaba con silbidos, como si él mismo estuviera arreando los bueyes de la carreta. El éxito fue rotundo, la venta de discos superó todas las previsiones y los parisinos silbaban, El carretero, por las calles. En la Navidad de ese año, su foto fue tapa de La Rampe, la principal revista de espectáculos de Francia, mientras que el mayor periódico francés, Le Figaro, ya había descrito su presentación en la Ciudad Luz como un éxito triunfal, y explicaba del siguiente modo la sensación que generaba sobre el público. Luego de actuar 6 meses en París, Gardel actuó un mes más en Barcelona y Madrid, antes de retornar a Buenos Aires, donde llegó el 16 de junio de 1929, 9 meses después de su partida. En Madrid, tras 14 años con Gardel, Ricardo decidió dejar el grupo de guitarristas, al parecer disgustado con el protagonismo instrumental que pretendía Aguilar. Permanecerá en Buenos Aires durante 1 año y medio. En ese plazo se presentó en Buenos Aires y Montevideo, realizó una extensa gira por las provincias argentinas, cantó por Radio Nacional, se sometió a una pequeña operación en sus cuerdas vocales y contrató a Domingo Riverol para reemplazar a Ricardo. El 6 de septiembre de 1930 se produjo un golpe de estado cívico-militar en Argentina que derrocó al presidente democrático Hipólito Yrigoyen. Fue el primero de una serie de interrupciones de la institucionalidad democrática que se extendería hasta 1983. En esa ocasión, Gardel asumió una posición de apoyo al golpe grabando el tango, Viva la Patria, de Ayeta y García Jiménez, que lo enfrentó con los sectores irigoyenistas de la Unión Cívica Radical, que al menos en un par de ocasiones boicotearon sus actuaciones. Simultáneamente, Gardel comienza a tener dificultades económicas y diferencias con Razzano, quien se desempeñaba como su representante, que le granjean enemistades en la barra de amigos que compartían y en el medio artístico y periodístico. Finalmente, en 1930 Gardel iniciaría una nueva modalidad para difundir su canto, que redefinirá radicalmente su carrera y la masividad de su arte, el cine.
Estrella de cine. A fines de los años 20 la industria cinematográfica argentina mostraba una enorme vitalidad que la convertía en una de las tres más importantes de América Latina, junto a México y Brasil. Carlos Gardel, por su parte, ya había tenido una importante incursión cuando el cine era mudo, demostrativa de su sensibilidad para detectar los mecanismos modernos de construcción de la popularidad masiva, más allá incluso de las fronteras nacionales. Su amigo Enrique Cadícamo diría que, en muchos aspectos, Gardel se anticiparía en décadas a fenómenos culturales de masas en los que se unen la pasión, la identificación personal y la música, como la beatlemanía de los años 60, o fenómenos latinos equivalentes como Sandro, Soda Stereo y Luis Miguel, en los años 70, 80 y 90. El crítico Claudio Iván Remeseira ha utilizado incluso la palabra, Gardelmanía, para referirse a esta última etapa de la vida de Gardel. Los cortometrajes musicales argentinos de 1930. Las películas francesas. Las películas estadounidenses. Gardelmanía y la gira latinoamericana. Accidente aéreo y muerte. El 24 de junio de 1935 Carlos Gardel, junto con Alfredo Lepera, su guitarrista Guillermo Barbieri y su secretario Corpas Moreno, falleció en el choque de dos aviones en el momento de despegar, sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que se conocía entonces como Aeródromo Las Playas, de la ciudad de Medellín. Días después también morirían Alfonso Azaf y el guitarrista Ángel Domingo Riverol. En el accidente murieron también el as de la aviación colombiana y dueño de la SACO Ernesto Samper Mendoza, el radiooperador Willis Foster, el empresario chileno Celedonio Palacios y el promotor de espectáculos Henry Schwartz, así como los 7 ocupantes del otro avión. En total 17 muertos. Solo hubo 3 supervivientes, el guitarrista José María Aguilar, José Plaja y Grant Flint, funcionario de SACO. El accidente se produjo cuando el avión en que viajaba Gardel, un Trimate Ford de la empresa SACO, se desvió en pleno carreteo de despegue y embistió a otro avión similar de la empresa de origen alemán Skata, que esperaba su turno para despegar, incendiándose ambos. Las causas del accidente nunca fueron establecidas con claridad. Ambas empresas aeronáuticas mantenían una dura competencia, detrás de la cual se encontraban los intereses estratégico-militares de Estados Unidos y Alemania. Ni bien sucedió el accidente, cada una de las empresas se apresuró a atribuirle a la otra la responsabilidad. El propio presidente de Colombia culpó con dureza a la empresa alemana. La justicia, por su parte, decidió que las causas del accidente se debieron a las características de la pista y a un fuerte viento proveniente del sudeste. Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero luego Armando de Fino su albacea logró la repatriación del cuerpo. Para dicho fin, el féretro que contenía los restos mortales de Carlos Gardel debió realizar un largo recorrido que incluyó viajes en lomo de burro, carreta, tren y barco. Su cuerpo paseó por las poblaciones interiores de Colombia, luego fue a Panamá, se lo veló en Estados Unidos, y llegó finalmente a la Argentina en barco hacia 1936. Después de un multitudinario funeral en el estadio Luna Park, fue llevado a lo largo de la avenida Corrientes hasta el cementerio de la Chacarita, donde permanece en una bóveda junto con su madre. Los guitarristas de Gardel. Gardel y Razzano primero y luego Gardel como solista, se caracterizaron por el acompañamiento exclusivo de guitarras. El acompañamiento con guitarras fue inusual en el tango, ya que si bien la guitarra nunca estuvo del todo excluida en la orquestación tanguera, el peso de la misma cayó sobre el bandoneón centralmente, y secundariamente en el piano y el violín, instrumentos que formaron la llamada orquesta típica de tango. Las guitarras de Gardel no vienen del mundo tanguero, sino del mundo de la música campera y la payada, del que provenía el dúo. La utilización del acompañamiento de guitarras y la calidad de los guitarristas elegidos, ha dado lugar a frecuentes debates estéticos. Inicialmente Gardel y Razzano se acompañaban con guitarras prestadas, pero a medida que se fueron consolidando profesionalmente, recurrieron a la contratación de guitarristas expertos. El primero fue José Ricardo, el Negro José,
un músico afroargentino nacido en el barrio de Valvanera de Buenos Aires, que fue contratado en 1916 y permaneció hasta mayo de 1929. En 1921 el dúo contrató como guitarrista al argentino Guillermo Barbieri, que asumió el rol de segunda guitarra hasta el retiro de Ricardo. En 1928, Gardel contrató al uruguayo José María Aguilar, el Indio, que se desempeñó hasta diciembre de 1930, cuando fue despedido por Gardel por un comentario homofóbico en su contra, volviéndose a integrar en 1935. En marzo de 1930 Gardel contrató a Ángel Domingo Riverol, quien lo acompañaría desde entonces. Entre septiembre de 1931 y noviembre de 1933 Julio Vivas integró el grupo de guitarristas y durante este último año se sumó también Horacio Pettorosi, formando un brillante cuarteto con Barbieri, Riverol y Vivas. Los guitarristas de Gardel eran músicos consumados y Gardel grabó muchas canciones compuestas por ellos, algunas convertidas en clásicos, además de introducir solos de guitarra para su lucimiento, gestos que fueron muy valorados por los propios músicos y los críticos, por el significado artístico y económico que tuvo esa conducta. Ricardo compuso 11 canciones grabadas por Gardel, entre ellas, Margot, Pobre Gallo Bataraz, y Resignate hermano. Barbieri compuso 32 tangos grabados por Gardel, entre ellos, Anclao en París, Viejo Smoking, Incurable, Mar Bravío, Quien tuviera 18 años, El que atrasó el reloj, Por Dioseros, Idilio Campero, Cruz de Palo, Pobre Amigo, La novia ausente, Prepárate Peal Domingo, Resignate hermano, Besos que matan, Barrio Viejo, Cariñito, Viejo Kurda, y Olvidao. Aguilar compuso 11 tangos grabados por Gardel, entre los que se destacan, Al mundo le falta un tornillo, Tengo miedo, Lloró como una mujer, y Milonguera. Entre las canciones propias o en coautoría de Vivas grabadas por Gardel se destacan, El Olivo, Salto Mortal, Quejas del Alma, y Amante, Corazón. Pettorosi fue compositor de tangos célebres de Gardel, como Silencio, Angustia, Esclavas Blancas, y Lo han visto con otra. Riverol compuso 3 tangos grabados por Gardel, entre ellos, Falsas Promesas, y Trovas. Barbieri, Riverol y Aguilar acompañaban a Gardel en el vuelo que le causó la muerte. Barbieri murió en el acto, Riverol murió 2 días después y Aguilar fue el único sobreviviente del accidente, sufriendo gravísimas heridas. Relaciones personales. La principal relación personal de la vida de Gardel fue con su madre, la inmigrante francesa Marie Berthe o Bertha Gardés, según la versión castellanizada, que para la hipótesis francesista fue su madre biológica y para la hipótesis uruguayista obró como su madre adoptiva. Gardel vivió toda su vida con su madre, aunque durante algún tiempo cuando era adolescente parece ser que huyó de su hogar. Por otra parte, Gardel siempre expresó devoción por su madre, aunque algunos aspectos ambivalentes de la relación señalan aristas complejas no del todo reveladas. Cuando Gardel se volvió un artista bien remunerado, proveyó a Bertha del dinero necesario para visitar todos los años a su madre, hermano y demás familiares franceses de Toulouse, a quien él también visitaba, aunque notablemente nunca viajaron juntos. Bertha se hallaba justamente en Toulouse al momento de la muerte de su hijo. Al morir Carlos, fue Bertha la que heredó todos los bienes de su hijo, incluyendo la casa que éste compró para ambos en el barrio del Abasto, en la calle Jean Jaurès 735. Gardel era una persona extrovertida y simpática, que tendía a establecer fuertes relaciones de amistad, aunque como suele suceder con las personas de fama y fortuna, no siempre eran realmente correspondidas. Entre sus amigos más importantes se destaca la relación con José Razzano, mantenida según este desde 1911 hasta su muerte, aunque en los últimos años se debilitó por razones económicas. Otros buenos amigos fueron Edmundo Guibourg, con quien se conocían de chicos pero que comenzó a ser su amigo en 1915, el jockey Irineo Leguizamou, a quien Gardel le dedicaría el tango, Le guisamo solo,
compuesto por Modesto Papavero. Francisco Maschio, cuidador de caballos de carrera con el que Gardel compartió su pasión por los burros, como decía en lunfardo, y los actores Elías Alippi y César Ratti. Su representante hasta 1932 fue su amigo y compañero José Razzano. En este último año se distanciaron y Gardel designó en su lugar a Armando de Fino. Al morir Gardel, de Fino y su esposa Adela Blasco constituyeron el soporte espiritual de Berta, incluso viviendo juntos en la casa del Abasto. Berta, que murió en 1943, legó todos sus bienes a de Fino, quien a su vez hizo lo mismo con su esposa al morir en 1958. Adela vivió hasta 1984 y falleció sin herederos forzosos, legando todos sus bienes a Nuria de Fortuny. Con respecto a sus relaciones de pareja, Gardel fue extremadamente reservado con las mismas, no dando a conocer públicamente ninguna relación. La reserva de Gardel sobre su vida íntima ha dado lugar a diversos y contradictorios rumores y estudios sobre la naturaleza de sus relaciones afectivas y sexuales. En su correspondencia privada existen amplias constancias sobre Isabel del Valle, una niña de 13 años con la que Gardel se relacionó en 1920 y con la que mantuvo un vínculo ambiguo hasta 1933. Por otra parte existe unanimidad en el hecho de que Gardel no tuvo hijos. Apuestas y deportes. Las carreras de caballos fue la gran pasión de Gardel y quedó reflejada contundentemente en su cancionero en lo que se ha dado en llamar tangos burreros, tomando la expresión lunfarda de burros, para referirse al turf. Muchos de sus amigos pertenecían al mundo de las carreras de caballos, como el célebre jockey Irineo Leguisamo, los hermanos Tortercio, el cuidador Francisco Maschio y el jockey Alfredo Pelufo. Gardel fue propietario de 8 caballos de carrera, Lunático, La Pastora, Cancionero, Amargura, Tarisa, Guitarrista, Explotó y Mocoroa, estos dos últimos compartidos en propiedad con Leguisamo y Maschio. Entre los tangos burreros del repertorio gardeliano se destacan, por una cabeza, de su autoría con letra de Alfredo Lepera en 1935, el único compuesto por él en esta serie temática, y Leguisamo solo, de Modesto Papavero, en homenaje a su amigo y en el que Gardel al interpretarlo menciona a sus amigos Francisco Maschio y el pulpo Leguisamo, y a su caballo Lunático. Otros tangos, burreros, del cancionero de Gardel son, Palermo, de Enrique Pedro Delfino y Juan Villalba y Hermido Braga, La Catedrática, de su excompañero Francisco Martino, 1 y 1, de Traverso y Pollero, Paquetín, Paquetón, de Carlos Dedico, Germán Ciclís y Salvador Merico, Bajo Belgrano, de Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta, Prepárate pa' ele domingo, de su guitarrista Guillermo Barbieri y José Rial. Guillermo Barbieri y Eugenio Cárdenas compusieron el tango, Lunático, que llegó a ser grabado por Gardel para el sello Records, y en 1935 se estrenó la película del mismo nombre. Además de su afición por el turf, jugaba habitualmente a la pelota vasca y a las bochas, salía a trotar y asistía a clases de gimnasia. Con respecto al fútbol, Gardel no tenía una afición especial por este deporte, pero no era ajeno al mismo, en una época en la que se masificó la pasión futbolera, vinculándose estrechamente a la identidad rioplatense. En Argentina era socio y simpatizante del Racing Club. En Uruguay era simpatizante del Club Nacional de Fútbol, que lo recuerda con una estatua sentado en la tribuna Delgado en el Gran Parque Central. En la ciudad de Rosario supo visitar el estadio del Club Atlético Newell's Old Boys. En España fue simpatizante del Barcelona. Uno de sus tangos futboleros es Patadura. También disfrutaba del boxeo. Entre los tangos cantados por Gardel vinculados al box, se encuentran Knockout de Amor, de Iván Diez y Vicente San Lorenzo. Su canto. En 1915, el tenor italiano Enrico Caruso llegó a la Argentina para cantar al Teatro Colón, y al volverse en barco al Brasil se dio la coincidencia de que en él se encontrase Carlos Gardel, que era amigo de muchos de los profesores de la Orquesta Estable. Algunos de ellos lo convencieron para que se encontrara con el famoso italiano.
Así lo hizo, y una vez que Caruso lo escuchó cantar un tango, una zamba y una cueca, el italiano le comentó: si usted hubiera estudiado seriamente, sería el mejor barítono del mundo. Con el tiempo, efectivamente, Carlos Gardel eligió como maestro al prestigioso profesor Alberto Castellanos, quien le cambió el registro de tenor a barítono. Por eso, en los primeros discos de Gardel, se percibe su canto en un tono más agudo, mientras que en los últimos se lo escucha más cómodo en el registro apropiado. Su voz fue evolucionando, ajustando su dicción a los cambios de los sistemas de grabaciones acústicas. El maestro Eduardo Bonesi, quien fue profesor de canto de Gardel, dijo hacia 1963. En su libro Carlos Gardel, a la luz de la historia, de la Fundación Bank Boston, el arquitecto Nelson Bayardo, que durante más de 30 años investigó su vida y sus orígenes, describe su voz resaltando 5 aspectos. Un innato sentido musical, que le permitió aventurarse sin esfuerzo en más de 30 géneros musicales diferentes. Un excepcional timbre vocal, que cambió de tenor, al principio, para acercarse al barítono al final de su vida, incluso cuando cantaba la segunda parte en dúo con Razzano, lo que le permitió, más tarde, grabar los inolvidables duetos con él mismo, en los que cantaba ambas partes. Una versatilidad sin igual, gracias a la cual podía realizar una amplia gama de estilos, ya sea dramático o cómico, sentimental o irónico, evocador o grotesco. Cada vez, como solía decir Ayestarán, parecido pero diferente al mismo tiempo. El vivaz Gardel en Te fuiste, jaja, no se parece a la angustiada voz de Mi noche triste, 2 canciones con idéntico contenido, un hombre abandonado por su esposa, pero en el que el sonido de las 2 primeras palabras es suficiente para que el oyente adivine de inmediato el tono alegre o triste de cada canción. Una creatividad sin límites, que fue capaz de utilizar sencillamente porque él fue quien había inventado el tango canción, y por lo tanto fue la única persona que pudo determinar su estilo. Utilizó varios trucos, incluyendo pequeños discursos antes o durante sus canciones, risas, toses e interrupciones, el clásico, JMMM, que esparció a lo largo de sus canciones, silencios espontáneos que rozaban lo dramático, como en Anoche a las 2, en la que adapta su voz para cantar las líneas del marido traicionado, de un cliente atento en un café y un oficial de policía, algo que, sin su original manera de realizar un arte que le era tan propia, habría bordeado el ridículo, como otras piezas. Que a veces simplemente no eran suficientemente buenas para el cantante. Por último, su expresividad, que, según el famoso Rubén Pesce, lo convirtió en un actor tanguero. Casto Canel dijo al respecto que, él se escapa de las mecánicas reglas del metro, llegando más temprano, tarde o fuera de tiempo, acortando o alargando una frase, a veces puede ser oído un riguroso refinamiento, o un poderoso y sofocante silencio, con una palabra puede crear una experiencia musical más profunda que la alcanzable por puros patrones aritméticos, con respecto a la N, que Gardel pronunciaba como una R, el cantor argentino Edmundo Rivero, en un libro dedicado exclusivamente al análisis técnico de su canto, dio la siguiente explicación. Homenajes. En 1985 la Fundación Konex lo homenajeó con el Premio Konex de Honor por su incalculable aporte a la historia de la música popular argentina. En Medellín existe el barrio y la estación de Metro Plus Gardel. También en esta ciudad la Gran Logia de la Masonería en Antioquia, otorga anualmente la Orden Mérito en las Artes, la Cultura y las Letras, Carlos Gardel. Día de Carlos Gardel. El 24 de junio de 2005, por decisión conjunta de las autoridades municipales de las ciudades de Buenos Aires, Montevideo, Tacuarembó y Medellín, se recordaron los 70 años de la muerte de Carlos Gardel. Por primera vez, se obvió la conmemoración del llamado Día de Carlos Gardel en la ciudad francesa de Toulouse. Día del Tango. En Argentina se celebra cada 11 de diciembre el Día del Tango, debido a que ese día nacieron Julio De Caro y Carlos Gardel. Monumentos.
En 1983 se instaló un monumento en su memoria en la ciudad francesa de Toulouse, gestionado por Martha Baez, Norberto Perlmutter y el intendente de la ciudad, Dominique Baudis. Controversias sobre su lugar de nacimiento. Existen dos versiones sobre el nacimiento de Carlos Gardel, una sostiene que nació en Francia y la otra que nació en Uruguay. La primera es conocida como la hipótesis francesista, y la segunda como la hipótesis uruguayista. Ambas difieren también en el año de nacimiento y en gran cantidad de hechos de su vida personal, relacionados con su identidad, principalmente durante su infancia y adolescencia. Pero ambas versiones coinciden en el hecho de que se nacionalizó argentino en 1923. Gardel, por su parte, en sus declaraciones públicas, fue en general reticente a contestar cuál era su nacionalidad y cuando lo hacía solía expresarse de manera ambigua y sin proporcionar detalles. Hipótesis francesista. La hipótesis francesista sostiene que Carlos Gardel nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, bajo el nombre de Charles Romuald Gardes, siendo su madre biológica Marie Berthe Gardes y su padre Paul-Jean Lasserre, quien no lo reconoció. En 1893 Berthe emigró a la Argentina con su hijo, radicándose en Buenos Aires. Sostienen también que su nombre fue castellanizado en Argentina como Carlos Romualdo Gardés y que adoptó como nombre artístico el de Carlos Gardel, correspondiendo por lo tanto los tres nombres a una misma persona. Las pruebas documentales principales de la hipótesis francesista son la partida de nacimiento de Charles Romuald Gardes en Toulouse, cuya autenticidad no está discutida, y el testamento hológrafo de Carlos Gardel, donde éste declara ser Charles Romuald Gardes, hijo de Berthe Gardes, nacido en Toulouse. La hipótesis francesista sostiene que los documentos de Gardel en los cuales figura que nació en Tacuarembó, Uruguay, como el registro de nacionalidad gestionado en 1920, su cédula y sus pasaportes, contienen datos falsos aportados por el propio Gardel por no haberse enlistado en las fuerzas francesas para hacer el servicio militar, ni tampoco para luchar por Francia durante la Primera Guerra Mundial. Si Gardel hubiese sido identificado como un ciudadano francés por nacimiento, habría corrido el riesgo de ser llevado a la cárcel por desertor en caso de viajar a Francia o a cualquier país que tuviese un tratado de extradición con Francia. Esta corriente constituye la posición biográfica tradicional, presentada en la primera biografía de Gardel, escrita en 1946 por su amigo Francisco García Jiménez, sobre las memorias de José Razzano. Luego de la presentación de la hipótesis uruguayista, en 1967, surgieron autores dedicados a confirmar la hipótesis francesista, como el argentino Augusto Fernández, el argentino Carlos Esteban y los franceses Monique Ruffier y Georges Galopa, la francesa Christiane Bricheteau, Raúl Torre y Juan Fenoglio, Enrique Espinarousan y Norberto Regueira. Entre los biógrafos de Gardel que aceptan la hipótesis del nacimiento en Toulouse se encuentran el británico Simon Collier, los argentinos Julián y Osvaldo Barsky, y Felipe Pigna. Hipótesis uruguayista. La hipótesis uruguayista sostiene que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, probablemente un 11 de diciembre, siendo su madre María Lelia Oliva, embarazada por el esposo de su hermana Blanca, Carlos Félix Escayola Medina, jefe militar y político de Tacuarembó. El año de nacimiento varía, según los autores, entre 1883, cuando María Lelia tenía 13 años y su hermana Blanca estaba viva, y 1887, cuando María Lelia tenía 17 años y su hermana Blanca ya había fallecido. La hipótesis uruguayista sostiene que al nacer el niño, no fue reconocido por ninguno de sus padres y quedó sin inscripción. Berthe Gardes habría estado en ese entonces en Tacuarembó, haciéndose cargo inicialmente del niño, pero luego viajó nuevamente a Toulouse donde en 1890 tuvo un hijo no reconocido por el padre, al que llamó Charles Romuald Gardes, con quien emigró a la Argentina, donde volvió a hacerse cargo de Carlos, el niño uruguayo. Pocos años después, los padres biológicos de Gardel según la versión uruguayista,
Carlos Escayola y María Lelia Oliva, formalizarían su relación, casándose y teniendo 6 hijos, hermanos de Gardel. Gardel, por su parte, siempre habría sabido su verdadera filiación e incluso se habría encontrado algunas veces con sus hermanos. La base de la hipótesis uruguayista es que Charles Romuald Gardes, el hijo de Bert nacido en 1890 en Toulouse, y Carlos Gardel, criado parcialmente por Bert y nacido varios años antes en Tacuarembó, fueron personas distintas y que finalmente Gardel terminó tomando la identidad de Charles, el hijo biológico de Bert. Las pruebas documentales principales de la hipótesis uruguayista son los documentos uruguayos y argentinos, tramitados por Gardel en 1920 y 1923, en los que el propio Carlos Gardel declara haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, identificando a sus padres como Carlos Gardel y María Gardel. La hipótesis uruguayista sostiene que el contenido del testamento de Gardel es falso y que formó parte de una maniobra legal para que Bert Gardes pudiese heredarlo de acuerdo con las leyes argentinas de la época. También han peticionado judicialmente con resultado negativo la exhumación de los restos de Gardel y su madre, a fin de realizar estudios que establezcan su identidad genética. Esta corriente fue iniciada por el periodista uruguayo Erasmo Silva Cabrera, alias Ablis, el primero en sostener la hipótesis a partir de 1967. Otros estudiosos pertenecientes a la corriente uruguayista son el argentino Blas Matamoro, el uruguayo Nelson Bayardo, el uruguayo Eduardo Paise González, la argentina Martina Iñiguez, el argentino Ricardo Ostuni, el uruguayo Nelson Cicadelli Sola, y el uruguayo Gonzalo Vázquez Gabor. En 1997, Susana Cabrera publicó el libro Los secretos del coronel, que narra y documenta esta hipótesis, sobre el que se realizó el documental El padre de Gardel. Idolatría popular. Gran parte de la celebridad y la pasión despertadas por Gardel en vida y luego de muerto se debe a su preocupación por cuidar y difundir su imagen. El poeta Celedonio Flores escribe en el famoso tango Corrientes y Esmeralda, compuesto en 1933, cuando Gardel todavía vivía, que cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. En esa imagen juegan un papel de gran importancia las fotografías que le tomara el fotógrafo hispano-uruguayo José María Silva, en especial los famosos retratos de 1933. El músico de rock argentino Luis Alberto Spinetta refleja la idolatría popular por Gardel en una de sus canciones más conocidas, El anillo del Capitán Beto, en la que describe la cabina de un colectivero, donde conviven la famosa foto de Gardel con la pasión futbolera y las creencias religiosas. Silva conoció a Gardel casi por casualidad, cuando en 1917, estando el dúo Gardel-Razzano en Montevideo, deciden sacarse fotos para difundir su imagen. De ese modo, caminando por la avenida 18 de Julio, la principal de la ciudad, ingresan a un negocio fotográfico en el que Silva trabajaba como empleado, siendo todavía un joven de 20 años. Gardel quedó sorprendido por la calidad inusual para la época de las fotos de Silva, y desde entonces recurrió a él, ya independizado, para sacarse las fotos con las que difundiría mundialmente su imagen. Luego de 1917, Gardel se saca otras 2 grandes tandas de fotos con Silva, la primera en 1923, antes de partir en su primera gira a Europa, en la que se toma la conocida foto vestido de gaucho porque en el viejo continente se asociaba estereotipadamente el tango con el gaucho, y la última en 1933, donde se toma una secuencia de retratos del rostro, que constituyen los famosos retratos con los que se asocia universalmente la imagen de Gardel. Silva jamás cobró un centavo por los derechos de reproducción. Silva diría sobre Gardel. En 1995, los músicos Eduardo Suárez, Eli Suárez, Bruno Suárez y Jorge Rousi, oriundos del barrio porteño del Bajo Flores, fundaron la banda de tango rock Los Gardelitos, la cual fue bautizada en claro homenaje a Carlos Gardel. La temática de esta banda es la fusión de 2 de los ritmos más populares de la música argentina, como son el rock nacional con el tango, teniendo en sus letras tintes que rememoran la jerga tanguera de la sociedad porteña.
Corneta Suárez falleció en el año 2004 y el liderazgo de la banda fue asumido por su hijo, Eli Suárez, en la voz y primera guitarra, mientras que tras continuos recambios en los nombres de la formación inicial, la formación quedó establecida desde 2017 por Yamil Salvador, Pablo Fernández y Jerónimo Sica. Por populismo, también se suele hacer referencia a esta banda simplemente como Gardeles. Discografía. Gardel realizó 957 grabaciones, cubriendo 792 temas diferentes. No solo grabó tangos, también música folclórica, milongas, zambas, rancheras, tonadas, estilos, etc. Grabó algunos foxtrots, un tango en español e inglés, y también algunas canciones tradicionales en francés e italiano y hasta un tango en guaraní. Canciones propias. Volver. Por una cabeza. Éxitos de otros compositores. Sos mi tirador plateado. Primera canción grabada por Gardel, que repetirá 2 veces más. De Óscar Orozco, poeta sanducero. Brisas de la tarde. Pobre mi madre querida. Mi noche triste. Flor de fango. Griseta. Caminito. Siga el corso. Isla de Flores. Letra de Rouman Machado y música de Arturo César Sénez. El Taita del Arrabal, de José Padilla. Tomo y obligo. Silencio. Melodía de Arrabal. Desdén. Amores de estudiante. Golondrinas. Cuesta abajo. Mi Buenos Aires querido. Soledad. Volver. Guitarra, guitarra mía. Por una cabeza. Sus ojos se cerraron. Lejana tierra mía. Volvió una noche. Novia ausente. Por una cabeza. El día que me quieras. Deja, folie, J.E.T. dirai, Madame Cestbu, parlez moi d'amour. Largue a esa mujica. Música y letra de Juan Sarcione. Filmografía. Flor de Durazno. Sello, Patria Films. Director, Francisco de Filipis Novoa. Filmada en Dolores y Buenos Aires. Encuadre de canciones. Primera filmación sonora realizada en Sudamérica, en 1930, mediante el sistema Movietone. Por el tipo de película, Gardel se convirtió aquí en pionero de los hoy llamados videoclips Las luces de Buenos Aires. Sello, Paramount. Director, Adelqui Millar. Guión, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. Música, Gerardo Matos Rodríguez, con la participación de la orquesta de Julio De Caro. Filmada en Joinville. Gardel interpreta, Tomo y obligo, y, El Rosal, Espérame. Sello, Paramount. Director, Luis Gasnier. Guión, Alfredo Lepera. Música, Carlos Gardel, Marcel Lattes y Don Aspiazú. Con la participación de la Orquesta Cubana de Aspiazú y del guitarrista Horacio Pectorosi. Filmada en Joinville. Gardel interpreta, Por tus ojos negros, me da pena confesarlo, Criollita de mis ensueños, y, Estudiante, la casa es seria. Sello, Paramount. Director, Lucien Jacquelux. Guión, Alfredo Lepera. Música, Carlos Gardel y Marcel Lattes. Filmada en Joinville. Cortometraje perdido, cuya banda sonora se conserva. Gardel interpreta, Recuerdo Malevo, y, Quiéreme, que no fue llevada al disco Melodía de Arrabal. Sello, Paramount. Director, Luis Gasnier. Guión, Alfredo Lepera. Música, Carlos Gardel, José Sentis, Horacio Pectorosi, Marcel Lattes y Raúl Moretti, con la participación de la orquesta de Juan Cruz Mateo y Horacio Pectorosi. Filmada en Joinville. Gardel interpreta, Melodía de Arrabal, Cuando tú no estás, Silencio, y, Mañanitas de Sol, a dúo con Imperio Argentina Cuesta Abajo. Sello, Paramount.
Director, Luis Gasnier. Guion, Alfredo Lepera. Música, Alberto Castellanos. Filmada en Long Island. Gardel interpreta, Amores de estudiante, Por tu boca roja, Criollita de Ciquesi, Cuesta abajo, y, Mi Buenos Aires querido, El tango en Broadway. Sello, Paramount. Director, Luis Gasnier. Guion, Alfredo Lepera. Música, Alberto Castellanos. Filmada en Long Island. Gardel interpreta, Rubias de New York, Golondrinas, Soledad, y, Caminito soleado, Cazadores de estrellas. Título en inglés, The Big Broadcast of 1936. Sello, Paramount. Director, Norman Taurog. Filmada en Hollywood, excepto las de Gardel, realizadas en Long Island. Película musical con varios artistas mundiales del momento, entre ellos Bing Crosby, Ethel Merman, George Burns y Ray Noble y su orquesta, con Glenn Miller como integrante. Carlos Gardel participa en 2 cuadros, interpretando, Apure delantero buey, y, Amargura, El día que me quieras. Sello, Paramount. Director, John Reinhardt. Guion, Alfredo Lepera. Música, Terry Tucci. Filmada en Long Island. Gardel interpreta, Suerte negra, en trío con Luciardo y Pelufo, Sol tropical, El día que me quieras, con final a dúo con Rosita Moreno, Sus ojos se cerraron, Guitarra, Guitarra mía, y, Volver, Tango Bar. Sello, Paramount. Director, John Reinhardt. Guion, Alfredo Lepera. Música, Terry Tucci. Filmada en Long Island. Gardel interpreta, Por una cabeza, Los ojos de mi moza, Lejana tierra mía, y, Arrabal amargo.